Ya. Bueno, entonces, estábamos en esto. Mientras se fue la luz y vino, gracias a las cuestiones de las UPS que uno instala en los computadores, pues pude seguir trabajando. Y completé estos dos cuadros así. Entonces tenemos, si yo me voy con un diagrama de caja y bigotes, hago la pregunta, ¿son las cajas de ancho igual, aproximadamente igual, y las medianas y o promedios con tienen, aquí diríamos más bien, tienen diferencias menores del 10%? Entonces, si sí digo, la distribución de datos es homogénea, entonces pongo aquí, la distribución de los datos es homogénea. Y si no, digo, la distribución de los datos es heterogénea. Eso creo que resume los dos criterios, lo que teníamos acá en esta serie de pasos para caja y bigotes. ¿Están de acuerdo o no? ¿Qué opinan? Marcela, ¿qué opinas? Marcela, Profe, es que no escuché. ¿estás viendo la pantalla? Sí, sí, señor, pero mi conexión es inestable. Estamos diciendo, bueno, ya estábamos en este es el algoritmo. El algoritmo tiene por objetivo cómo saber si un conjunto de datos se distribuye de manera homogénea. Entonces, primer paso, sugerido por Danifer, identificar los conjuntos de datos por analizar. Identificar las variables de entrada, si son principales o de interferencia, junto con sus niveles. Y es importante resaltar lo de los niveles, porque los niveles terminan siendo las categorías en los histogramas y también, pues, cada nivel tiene una caja y un diagrama de caja y bigotes. Es decir, los niveles van a terminar representando los conjuntos de datos que voy a analizar. E identificar la variable respuesta. Siguiente paso, seleccionar la variable de entrada principal. Es decir, de estas variables de entrada, solo la variable de entrada principal, porque normalmente es sobre ella que yo voy a construir mi análisis. Yo no voy a tener en cuenta la variable interferencia. Voy a cambiar de posición aquí para que se vea más jerárquico, que es lo típico de esto. Listo. Entonces se selecciona. Luego, la metodología dice que tenemos que construir un gráfico descriptivo para los valores de la variable de respuesta, teniendo en cuenta los niveles, o sea, para cada nivel, un diagrama de la variable de entrada principal. Entonces, aquí tenemos dos posibilidades. Tenemos dos posibilidades. Un diagrama de caja y bigotes. Un diagrama de caja y bigotes. O un histograma. Si construimos un diagrama de caja y bigotes, ¿qué debemos mirar? Si las cajas tienen anchos aproximadamente iguales y si los promedios o las medianas, podemos escoger ahí, se pone O porque cualquiera de los dos en últimas puede ser útil, se diferencian de manera importante. Y vamos a poner que esa diferencia de manera importante es que los dos tengan diferencias mayores que el 10%. Podríamos ser más estrictos, claro está, pero adoptemos este. Listo, entonces la pregunta era si estábamos de acuerdo con esa metodología. ¿Les parece? Sí, señor. Listo. Ahora, para el histograma, ¿qué es lo que debemos observar en el histograma?
Que la altura de las cajas de las barras sean iguales Entonces voy a copiarme esta parte acá. o que la pendiente del acumulado también. Listo, entonces ponemos aquí la altura aquí vemos. La pregunta sería, ¿son las alturas, pero pongámoslo un poquito más técnico, en realidad esas alturas que representan son las frecuencias relativas, bueno, pueden ser totales o relativas, pero se prefiere que sean relativas, aproximadamente iguales y, ¿qué más decíamos? Y la pendiente de la curva del acumulado es aproximadamente constante. Aquí tenemos que ser pragmáticos y no ser tan estrictos con decir, no, es que tiene que ser exactamente constante, no. Aunque sea aproximadamente constante. Esa es la pregunta. Si sí, decimos que la distribución es homogénea. Si no, decimos que la distribución es heterogénea. Entonces, de hecho, aquí podemos simplificar. Esto es lo que uno normalmente hace con un algoritmo de esto. Simplifica. Entonces, en vez de repetir esto dos veces, simplemente ponemos por acá. Porque las dos preguntas son del mismo tipo. Entonces, decimos no. Y eliminamos también este. Y más bien ponemos esto en el centro. Vamos a cambiar esta flecha por una así. Entonces, para el sí. Sí, y aquí. Entonces, si sí, así. Y acá. Esta y esta. Listo. Entramos y ya, este es nuestro algoritmo. Esto era lo que había que hacer en el ejercicio. Entonces, como solamente hice este, su tarea es hacer este. Y yo lo voy a poner una cartelera para que lo hagan en Moodle. ¿Listo? Entonces tienen que subir un algoritmo análogo a este. Esto también se los dejo allá como ayuda para que se guíen y lo construyan. ¿De acuerdo? Jóvenes. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces lo voy a guardar y me queda aquí pendiente para subir. Bueno, ustedes notarán de hecho que ese tipo de metodología de análisis y de asimilación de lo que uno hace para analizar es aplicable a cualquiera de sus materias. Más, habrá gente que si estudia así, estoy seguro que le va muy bien. Es decir, en vez de tratar de memorizar cosas y demás, analiza lo que está haciendo, les va mejor en general, incluso como profesionales. Voy a proponerles ahora que veamos un ejercicio, un ejemplo de análisis de datos adicional para mencionar un par de aspectos que también son de interés en cuanto al análisis de datos por gráficos de estadística descriptiva. Voy a guardar esto aquí, taller ejemplo. Y con esto, como dije, pues cerraremos el tema. Entonces tengo aquí dos conjuntos de datos y estos corresponden a un material, nuevamente un catalizador, que se usó en una reacción determinada y antes de la reacción, ¿qué fue lo que se hizo? Se hicieron unas mediciones con un microscopio
de transmisión, un microscopio electrónico de transmisión, el cual a uno le permite medir nanopartículas, o sea, observar nanopartículas y medirlas, medirles sus proporciones y cuando se acopla eso a otra técnica, también se permite analizar la composición de esas nanopartículas. Esta es una foto típica de ese experimento y ustedes ven esta barrita que dice acá, dice 200 nanómetros. Quiere decir que esta distancia aquí, en esta foto, es de 200 nanómetros. Por lo tanto, las partículas a las que me referiré son este tipo de manchas que se ven acá. Esto no se ve ni en colores, ni con cuestiones 3D. Esos son tratamientos posteriores. Normalmente la foto es simplemente esto. Entonces, uno, cuando hace este tipo de análisis, lo que hace es coger una muestra del material, la dispersa en algún alcohol, normalmente, por ejemplo, metanol, y luego la pone en el equipo y va observando estas cosas. Aquí hay que trabajar para identificar las partículas es por contraste. Ustedes ven que hay una partícula más grande y sobre esa hay partículas más pequeñitas. Entonces, estas son las denominadas nanopartículas. Las que están acá, estas partículas acá son mucho más grandes. Entonces, las que se contaron aquí son estas que aparecen como unas manchitas. Y con eso se hizo una muestra de ese material, como dije, antes de una reacción que fue la que se estudió y después. Entonces, aquí la pregunta por responder es, ¿cambió la distribución de tamaños de partícula después de la reacción? Esa es la pregunta. Entonces, para ello, como dije, se midieron antes y después. Vamos a hacer, para tener una respuesta a esto, en lugar de hacer los diagramas de caja y bigote, vamos a hacer un histograma. Pero no vamos a hacer cualquier histograma. Los histogramas que nosotros hemos discutido hasta ahora, si ustedes se fijan, son histogramas en los cuales los parámetros para hacerlo son relativamente arbitrarios. Porque que yo les diga a ustedes, pongan tantas categorías, es totalmente arbitrario. Y si utilizan el criterio de Sturge, es más o menos arbitrario también. Y si utiliza el otro criterio que mencioné en una clase, el de Friedman y Diaconis, también es arbitrario. Y así, todo esto tiene un cierto grado de arbitrariedad. Entonces, ¿qué han hecho en los últimos años? Porque esto es relativamente reciente. Algunos matemáticos que estudian estadística y estadística aplicada para tratar de eliminar esa arbitrariedad en el criterio de elaboración de un histograma. Pues se han inventado algo que se llama Average Shifted Histogram. Es decir, un histograma con promedio variable, si lo podemos traducir así, un histograma de promedio desplazado sería aquí más conveniente. Entonces, ¿qué es esto? Como su nombre lo indica, no es tan sencillo de explicar la construcción matemática y está fuera de lo que nos interesa en realidad. ¿Pero qué es? Es un histograma promedio de todos los histogramas posibles que podríamos construir. Entonces, vamos a ver, esto se hace realmente muy fácil. O sea, una vez que ellos se ingeniaron cómo se hacía y demás, se hace incluso más fácil que el histograma que nosotros hemos construido en clase. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron la gentileza, bueno, un grupo de investigación tuvo la gentileza de hacer una página web donde uno simplemente introduce los datos y ellos tienen un programa que lo hace, que elabora el histograma. Entonces, aquí está. Yo les paso este enlace, pero esto está en el libro. Yo no sé si veo el chat.
Aquí en el chat les paso el enlace. A ver. ¿Y qué se hace? Se ponen los datos aquí. Bueno, aquí ya perdí la copia. Se copian los datos. En este caso hay 204 datos. Se copian aquí. Solo una observación, que los datos deben tener formato de punto. O sea, deben tener punto decimal, no con comas. O sea, que si ustedes tienen configurado Excel con comas, tienen que cambiar todas esas comas por puntos antes de construir el histograma. Y puede uno poner el nombre del eje X, que es el que interesa en el histograma en realidad. En este caso es el diámetro de partícula. Diámetro de partícula. Y entonces aquí se escogen unos colores para el histograma, porque el histograma va a presentar una línea y va a presentar como todas las cajas, todas las barras posibles que pueden dar. Pero vamos a escoger estos colores, a ver cómo sale. Y le decimos aquí simplemente make hash. Y ahí está. Ese es el histograma. Esto uno lo puede descargar o simplemente lo copia y lo pega. Entonces aquí vamos simplemente a copiarlo y vamos a ponerlo aquí en la hoja de Excel que estábamos viendo. Entonces este sería, y de hecho, bueno, vamos a marcarlo de una vez. Diámetro de partícula antes, y pongo las unidades en nanómetros y le digo que me lo recalcule y se acabó. Para no ponerme allá a poner tanto. Entonces, ahora sí, copio, pego, este es el antes. Y ahora voy a hacer el después. Bueno, aquí me faltan estos 3 datos. Porque este otro conjunto tiene 4 datos más. Listo. Vamos a dar de nuevo a ver si sí me lo selecciona. Ahora sí. Voy aquí. Aquí realmente uno tiene una opción que le borra todo. Entonces dice Clear Form. Y me la devuelve a 0. Tal como la encontré. Listo. Entonces pongo otra vez diámetro de partícula. Aquí como esto guarda lo que uno escribió, le pongo eso y le pongo simplemente después. Después. Y bueno, cojamos acá este color. No, para la línea, creo que era este. Y para este, pongámosle este. Y lo hacemos. Ahí está el histograma. Entonces, copiar, pegar. Profe, ¿por qué después hay 4 datos más? 3 datos más. Porque como estos son muestras y entonces a veces el operador contó, o uno mismo, aquí contó 204, 206 había contado, y en el otro contó 3 partículas más, porque es que esto se hace a mano, entonces yo tengo la foto y empiezo a contar, y a veces no cuento las mismas, y no hay problema. Lo importante es que tengan más o menos la misma cantidad. Fíjate que aquí estamos en el orden de unas 200 partículas contadas, entonces no está mal. Estos valorcitos que aparecen acá normalmente corresponden al promedio y el que está entre paréntesis según es la desviación estándar, pero yo he comprobado que a veces no corresponde realmente a la desviación estándar. Entonces, por ejemplo, hagamos el promedio de estos. Promedio. Entonces el promedio es 7,4. Vamos a ver cuánto dice la gráfica. 7,3. Bueno, por aproximaciones decimales. O sea, este sí está bien. Y este que está acá, 4,6, se supone que es la desviación estándar. Entonces sí la voy a calcular. Entonces, desviación estándar.
Yo la calculo aquí. Desviación estándar de la muestra. Esto sería tan realmente B, pero no B1, sino B4. B4. 4 con 4. Veamos si dice 4 con 4. Sí, entonces más o menos. Pero no es exactamente el mismo valor que reporta Excel. Por eso digo que no, esta desviación estándar a veces no coincide. Entonces no me confío mucho de ella. Más bien. Y la otra más o menos coincide también. Por eso es. No sé cómo ellos lo calcularon. Realmente ellos no dicen, simplemente dicen, no, que ese valor es la desviación estándar. Dice 4 con 4 y 11 con 5. Y aquí lo aproximan a 12. Es que es medio arbitrario, porque aquí aproximan a 12 y aquí dejan 4 con 6. Entonces, eso no me gusta. Pero bueno, aquí tenemos los dos histogramas, ¿no? Con base en lo que nosotros dijimos, ¿cuál sería la respuesta que ustedes darían? Entonces, vamos a hacerlo un poco más dinámico. Vamos a hacer una votación al respecto. Entonces, análisis con histogramas. Ponemos aquí. Ponemos aquí como pregunta, la misma pregunta que planteamos en el problema. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Claro. Es que no entiendo, o sea, cómo es la gráfica. Me confundo con las barritas naranjas y con los ejes. Está muy raro, no sé. Ya va. Ya te explico entonces eso. Listo. Antes entonces de lanzar la votación. Como decía, este tipo de histograma es un promedio de todos los histogramas posibles. Entonces, esta sombra que ustedes ven ahí como unas barritas, estas barritas que ustedes ven abajo son los valores del experimento. Cada uno. O sea, cada uno de estos. Aquí está 3.1, 8.5, etc. Y esta sombra son todas las barras posibles. Todas. Y el average shifted del histograma promedio es esta curva. Esta curva que está acá. ¿Ahora sí? Sí, señor. Gracias. Entonces, con base en estos histogramas, por favor, respondan a si cambió la distribución de tamaños de partículas después de la reacción. Entonces, 5 minutos para esa encuesta. Faltan 3, 2. Profe, a mí no me llegó la encuesta. Bueno, entonces falta 1. ¿A quién más no le llega la encuesta? No, vamos a finalizarla ahí. ¿Alguien que la lea? Que lea los resultados. El 71% votó que sí y el 29% votó que no. Bueno, El ¿por qué 0%. alguien que haya votado que sí? ¿Por qué votó que sí? ¿Por qué dice que sí cambiaron? Profe, pues yo voté que sí porque en el antes la mayoría de los datos pues está como vemos ahí entre 0 y 10, ¿no? Pues un poquito después del 0. Y en el después más o menos como 10 a 20, ¿sí? Pues eso fue lo que... Sí, pues ese es un argumento válido. Se puede reforzar
viendo que efectivamente, bueno, lo que tú dices se puede generalizar diciendo que hay un desplazamiento del histograma hacia tamaños de partículas mayores. Y segundo, pues eso también se evidencia en que el promedio aumentó después de la reacción e incluso la desviación estándar aumentó. Entonces, la respuesta aquí era que sí, que sí había cambiado. ¿Con qué evidencia lo verificamos? Con estos histogramas. Eso, desde el punto de vista de ingeniería, entonces, ahí es donde uno encuentra la utilidad de este tipo de gráficos y del análisis estadístico. Fíjense que este análisis no me dice por qué cambió, pero sí me evidencia que cambió, y eso es lo que me interesa a mí en muchas ocasiones. Voy a comentar otro aspecto que tienen los histogramas que los hace interesantes. Y tiene que ver con precisamente hacia dónde se distribuyen en específico los datos, hacia valores menores o mayores, o cuando el histograma, este asunto de la homogeneidad se refleja en un histograma. Nos vamos a quedar con estos, y voy a buscarme acá un conjunto de datos adicional, a ver si podemos obtener otro tipo de histograma. No me sirve. A ver. A ver si con este. Listo, aquí. Bueno, aquí tengo algo similar. Vamos a ver si esta me da. Vamos a producir otro hash. Limpiar esto aquí. Voy a copiar estas a ver cómo me da. Está bien. Listo, bueno, este puede ser. Vamos a producir varios, aprovechando esta herramienta que realmente lo hace muy rápido. Y tengo este. Voy a construir otro más. Puede ser este. Vamos a ponerle aquí. Vamos a dejarlo así con esos colores. Y un quinto histograma. Este. Ejemplo. Este. Está bien. Todo esto aquí. Vamos a ponerlos aquí en un panel. Todos estos histogramas. Y creo que otro me sirve. Este creo que ya lo hice. Buscar otro para tener un sexto histograma. No, esto no.
Ténganme paciencia. Con fotos. Queremos a ver que sirva el archivo. Sí, sí. Este. Este es el último. Ah, me la hizo porque no lo copió. Ahora sí. Ponerle una línea así. Listo. Bien. Bueno, vamos a ver estos histogramas y vamos a analizar otro aspecto que, como les decía, yo puedo ver a través de este tipo de diagramas estadísticos. Primero, ¿qué notan ustedes en estos histogramas? Por ejemplo, este, ¿qué diferencia le ven con respecto a este? Aparte del aspecto del que ya hablamos, de que, bueno, que se desplazaba, pero notan algo diferente en la forma. Miren las curvas. El azul es como más ancho que los otros, el de abajo. Este es más ancho. Entonces, esto como que para efectos de anotaciones, esto mejor irse a PowerPoint. Y me va a ser más difícil anotar cosas. Uno puede ver aquí. Está bien. Listo, entonces decías tú que este es más ancho, ¿no? Sí. Más ancho que los demás. ¿Cómo ven la simetría? ¿Cuáles son más simétricos? ¿Cuál es más simétrico? ¿Cuáles son más simétricos? ¿No notan nada, Carla? Carla Juliana. Carla Profe, Juliana. que al final, o sea, es más angosto y tiene como el pico más pronunciado. Pronunciado. Listo, más angosto. Sí. Pero, Pronunciado, pues para a mi parecer, el pico de arriba. ajá. Listo, ¿qué más? Profe, una pregunta. Ah, Que se salga la sombra de la curva indica algo. no, pues normal, porque es que la curva es un promedio de todas esas sombras. Ah, ya. Como les expliqué, las sombras estas en realidad son todas las posibles barras que nosotros hacíamos cuando hacíamos el histograma individual. O sea, nuestro histograma clásico allá con un único criterio solo tiene una barra. Este tiene un número enorme de barras posibles. Entonces, lo que hacen aquí los autores es mostrar simplemente la sombra de todas esas variaciones, porque si se ponen a montar todas esas barras, pues el gráfico no se va a ver. Y la curva, como les decía, esta curva lo que simboliza es el promedio de esas barras. Bueno, tenemos que unos son más anchos, hay uno más angosto, o sea, la anchura cambia, ¿no? ¿Qué más? Profe, el rosado los dos rosados, el de arriba y el de abajo de la esquina, ¿esos son simétricos? Es que no alcanzo a identificar.
Son como parecidos, son los más parecidos en comprando. Estos, No, ese, el de abajo y el de arriba, justo el de arriba. este, Sí, esos dos. me parecen. No sé. O sea, no. Pero aparte de eso, por ejemplo, el verde que está aquí, ¿tiene algo de diferente en comparación con los otros? Sí, el final, Tiene dos. que tiene un bulto ahí todo raro. Bueno, ese bulto todo raro, cuando esa situación se presenta, se dice que esta es una distribución bimodal. Y esta es una distribución diferente a esta, ¿no? Esta tiene algo de bimodal también, en realidad. Esta, porque aquí encuentran ustedes una pequeña variación. Y esta, en últimas, pareciera, pero no es tan claro. Profe, y el azul más ancho, Ese no, ese ¿ese qué sería? monomodal. O sea, este es una distribución típica, monomodal, porque ahí realmente pues todo histograma va a tener unas colas. Ahora me referiré a este. Esto es monomodal, pero esto normalmente la gente no se refiere. Si es monomodal, pues no se dice nada. Se dice en el caso de que sea bimodal, como es el caso acá. ¿Qué quiere decir bimodal? Pues bi, dos, y modal, dos modas. Es decir, aquí hay dos. Aunque legalmente uno no puede tener dos modas, la moda es una sola, pero sí se usa el término para designar que tiene dos máximos relativos de frecuencia. Esta sí es bimodal, porque aquí yo tengo una pipita, aquí una barriguita. En cambio esta no. Entonces fíjense que yo puedo evidenciar eso. Normalmente esa bimodalidad, primero, ¿qué me dice? Que la distribución de datos pues no es homogénea. Cuando decíamos que las distribuciones de datos son homogéneas, nos referíamos a este tipo de distribución, las monomodales. Apenas a mí me aparezca, entonces esta también es relativamente homogénea. O homogénea. Esta no, porque tiene dos. Esta es relativamente, pero está ahí como en el límite. O sea, es aceptable decir que es ligeramente heterogénea esta. Esta parece que es heterogénea por esta colita que está acá. En cambio esta pues es homogénea. Pero la más homogénea, bueno, no digamos eso de que la más homogénea. Tenemos estas que son homogéneas y estas que son bimodales, son heterogéneas. Entonces, esto uno lo puede marcar aquí, heterogéneo. ¿Qué otra característica encuentra uno? Bueno, ustedes se pueden dar cuenta que algunos de estos histogramas están desplazados a la izquierda totalmente. Este, como es bimodal, no tanto, ni este no tanto. Este sí está muy hacia acá. Y este relativamente también. Pero este tiende a ser como parejo. Entonces, este que es así, que tiende a tener colas relativamente iguales hacia lado y lado del valor aquí central, el valor central de este histograma es aproximadamente el valor del promedio de los datos. Y entonces, este histograma describe una distribución que es simétrica alrededor del promedio. Esto lo anoto porque de hecho de esto vamos a discutir la semana que viene. ¿Qué implica que esa simetría? ¿Y dónde se puede identificar el promedio? Qué pena. El promedio normalmente ha de estar cerca de este máximo, pero dependiendo de hacia dónde esté desplazado el histograma, no se ubica exactamente en ese máximo. Puede estar antes o puede estar después. De hecho, hacia allá voy con otro parámetro que tienen estos histogramas que uno debería calcular.
Entonces, a ver, denme un momento. Conecto aquí el teléfono para usarlo como un tablerito. Resulta que hay un parámetro de los histogramas calculable que se llama el sesgo. El sesgo de la distribución de datos. Vamos. Entonces vamos a hablar un momento para cerrar la clase de ello, del sesgo. El sesgo en realidad es una medida, más que un parámetro, pues es un estadístico, porque esto se refiere a histogramas, que los histogramas son de muestras. Entonces el sesgo es un estadístico que me mide qué tan desplazado está el histograma del promedio o de la mediana, más bien del promedio. Teniendo en cuenta eso, qué tan desplazados están los datos de ese promedio antes y después de él, ¿cuál de estos histogramas creen ustedes que tiene un mayor sesgo? ¿Cuál tendría un menor sesgo? El de menor, pues yo creería que el azul, el más ancho. El sesgo, entonces, visto así, tampoco es tan fácil llegar a la conclusión que llegó Danifer, pero visto así, el azul parece que es el que tiene menos sesgo. ¿Qué son los sesgos? Pues si yo me estoy yendo siempre a valores menores o me estoy yendo a valores mayores, entonces hay sesgos a la izquierda y sesgos a la derecha. Ninguno de estos histogramas tiene un sesgo a la derecha, pero hay casos en los que sí los hay. Estos parecen, en este caso, parece que hay un sesgo a la izquierda en la mayoría de los histogramas. ¿Cómo sabe uno eso sin necesidad ni siquiera de mirar el histograma? Hay varias maneras de calcular los sesgos. Voy a copiar la manera como lo hace Excel porque es suficiente. Es decir, nosotros no tenemos que saber ahora todas las maneras de calcular un sesgo. A veces, si ustedes en su vida profesional necesitan calcularlo de otra manera, consultan un libro y se acabó. Consultan un libro para ese sesgo que quieran calcular. Los sesgos se calculan con lo que se denomina el coeficiente de Fisher-Pearson. Fisher y Pearson son dos grandes padres del análisis estadístico. De Fisher vamos a hablar bastante y Pearson no directamente, pero de Fisher sí, porque hay una distribución que la inventó él o la descubrió él, dependiendo cómo ustedes lo quieran ver filosóficamente, que es la que vamos a utilizar para los análisis de varianza después. Entonces, ese coeficiente, denominado G en la literatura, se calcula con una ecuación relativamente sencilla. G es igual a n sobre n menos 1 por n menos 2. N es el número de datos, ¿no? Me encanta cuando esto me hace esto, por la sumatoria de la diferencia entre cada dato que estoy analizando, su promedio, dividido entre la desviación estándar al cubo. Esa es la ecuación para calcular el sesgo con el criterio de Fisher y Pearson. Y el sesgo lo que mide realmente, este valor acá, este estadístico, lo que me mide es el grado de simetría de la distribución de los datos. Grado de simetría. Con Excel, ¿cómo lo calculamos?
Entonces, aquí hay una función que se llama, se me está olvidando, coeficiente asimetría. Y dice, devuelve el sesgo de una distribución. Entonces, simplemente con esa función y a eso simplemente la delimitamos los datos de la serie que esté analizando. Entonces me va a dar un valor. Aquí dice 2.3. 2.3. ¿Cómo se interpreta ese valor? Esto es un valor cúbico. Si ustedes se acuerdan, la fórmula, esto es un valor que va al cubo. Quiere decir que este valor tendrá signos positivos y negativos. Cuando yo tengo un signo positivo, entonces el sesgo o la asimetría es hacia la derecha. Esto parece contradecir el histograma que acabamos de dibujar, pero no es así. Si el valor o el signo es negativo, la asimetría es hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Y si es cero, porque esto puede dar cero, la distribución es simétrica. Ahora, decía yo que esto parece contradecir lo que obtuvimos en los histogramas, pero en realidad no, porque aquí lo que hay que preguntarse es, bueno, ¿hacia la derecha de qué? Entonces, aquí es hacia la derecha del promedio o hacia la izquierda del promedio. O en este caso, simétrica es simétrica respecto al promedio. Listo. Eso es. Preguntas, que ya no tenemos que ir. ¿Nada? ¿No hay preguntas? ¿Todo quedó claro? Sí, señor. Bueno, entonces, para cerrar y resumir lo que hemos visto, vimos primero que nosotros con una combinación de estadísticos puntuales, ya estoy resumiendo toda la unidad, ojo. Entonces tenemos que, con una combinación de todo, de estadísticos puntuales, sencillos de determinar, promedio, mediana y relacionados, y con gráficos descriptivos, vimos en esencia dos, y el diagrama de dispersión, pero el diagrama de dispersión realmente no nos es tan útil. Nos podemos concentrar en los diagramas de caja de bigote y los histogramas. Con esos dos tipos de diagramas yo puedo responder dos preguntas muy interesantes para uno como ingeniero. Uno, ¿qué tan homogénea es la distribución de un conjunto de datos? ¿Por qué esa pregunta es interesante para un ingeniero? Porque esa homogeneidad tiene que ver con la variabilidad. Con la variabilidad, por ejemplo, de un proceso industrial. ¿Qué tan confiable es ese proceso industrial? Por supuesto que un proceso industrial donde yo hago un producto, valga la redundancia, a mí me interesa que el producto cumpla unas especificaciones y me interesa que las máquinas o el proceso que yo haga siempre esté dentro de las especificaciones. Entonces, en ese contexto, lo que se hace es que se fija un estándar de calidad. Entonces, tal propiedad del producto debe estar entre este valor y el otro. Y entonces esa homogeneidad me sirve para evaluar precisamente qué tan bueno es mi proceso en cuanto a reproducibilidad. Qué tan capaz soy yo de producir en serie. Y la otra pregunta que es de mucho interés como ingenieros es, uno siempre desea saber si un conjunto de datos es diferente de otro. Para ello poseemos igual los estadísticos puntuales complementados por los gráficos que vimos. ¿Por qué necesito complementar? Porque ya yo no puedo basarme solamente en un estadístico puntual, por ejemplo el promedio, para decir directamente que un grupo de datos es diferente del otro.
Y eso se debe a que cada conjunto tiene una variabilidad intrínseca, calculada, por ejemplo, con la desviación estándar, pero también reflejada en los anchos que tienen los gráficos de los que hablamos. Entonces yo tengo que utilizar ambos criterios para poder tratar de dar una respuesta a esa pregunta de qué tan diferente o si son diferentes en realidad o no. Veremos de hecho que de eso va a tratar la estadística inferencial, de tratar de generalizar eso al concepto de población. Es decir, que ya yo no dependa solamente de la muestra del día, sino que ya yo tenga una herramienta que me permita evaluar mi producción, por ejemplo, en el contexto de una fábrica, de mi producción en general. Para eso es la estadística inferencial. Vimos, y ya para cerrar, vimos que cada uno de esos gráficos tiene unos cuestiones adicionales que me permiten a mí refinar análisis. Los diagramas de caja y bigote son buenos para detectar datos atípicos que a mí como investigador en unos casos o como simple trabajador o controlando la calidad de algo, me sirven para saber si algo va mal o algo va bien. Y en el caso de los histogramas, yo puedo ver también la homogeneidad de la producción y puedo ver cómo cambia mi proceso mirando ciertas características adicionales del histograma. Una de ellas es, por ejemplo, el sesgo. Es que yo el año pasado producía piezas más pequeñas que este año, entonces debería haber como un sesgo, un cambio de sesgo en los histogramas. Entonces, todas estas herramientas ya les sirven a ustedes para cumplir con el primer reto. Y ese reto, pues ya lo fijaré en la semana que viene. Ya tengo los temas y falta ajustar las condiciones para que lo hagan. Pero se tratará de un experimento que ustedes pueden hacer en sus casas. Bueno, muchachos, entonces espero que tengan muy buen fin de semana y nos veremos el próximo martes. Listo, profe, gracias. Hasta luego, Chao. profe. Gracias, profe. Ah, bro.